¿Será que el Vaticano tiene una bóveda de oro secreta? Vamos con la información. El contenido de este video es para entretener a nuestra audiencia con investigaciones y datos conspicuos del universo del misterio. El tesoro de oro macizo del Vaticano ha sido estimado por la revista World Magazine de las Naciones Unidas en varios millones de dólares. Una gran parte de esto se almacena en lingotes de oro en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como ustedes saben, este es el lugar donde el cabal almacena todo su oro y dinero. La noticia nos dice que los bancos de Inglaterra y de Suiza tienen el resto de este oro. Pero esto es solo una pequeña parte de la riqueza del Vaticano, que solo en los Estados Unidos es mayor que la de los 5 gigantes más ricos. Esto fue informado por Henry McCall. Se informó que una fuerza militar repatrió 650 aviones cargados de este oro, de mucho dinero en efectivo del Vaticano. Todo esto fue llevado al Tesoro de los Estados Unidos. Se descubrió un túnel entre la ciudad del Vaticano y Jerusalén que contenía oro. La cantidad de oro encontrada es más oro del que se puedan imaginar, apilado en 13 niveles de altura durante las primeras 150 millas, aproximadamente 241 kilómetros de túnel. Imagínense ustedes cuántos años lleva el Vaticano realizando este ahorro en oro. Siglo tras siglo han adquirido esta riqueza y la han almacenado en estos túneles. El resultado de esta operación fue el cierre de más de 6.000 cuentas bancarias del Vaticano, utilizadas para actividades ilegales. No tengo ninguna información concluyente al respecto, pero hubo un informe interesante que salió del propio Vaticano. Pueden investigarlo por internet y cuando tengan la noticia y los datos me la envían por correo. En un informe de Christian Hospitality publicaron investigaciones del Congreso sobre la auditoría del oro de Fort Knox y los funcionarios responsables de ese oro les informaron que el oro de Fort Knox y otros depósitos de Estados Unidos, 261 millones de onzas, ahora es parte de la reserva de oro del Fondo Monetario Internacional, FMI. Continuamos con más datos. Una de las principales abogadas empleadas por el FMI, eventualmente despedida porque tenía la intención de delatarles, nos informó que el FMI estaba controlado por el Vaticano y los jesuitas. ¿Quién es esta persona? Se estarán preguntando. Su nombre, Karen Hughes, quien ha expuesto a lo largo de los años cómo funcionaba el FMI. Por supuesto, muchas cosas han cambiado desde que ella salió públicamente. Karen Hughes tiene algunos puntos destacados que ha hecho con respecto a esta información. Por ejemplo, Hughes afirma que una versión clandestina de la Constitución de los Estados Unidos, promulgada en 1871, entregó un control significativo a los banqueros privados, alterando significativamente el marco de gobernanza original, lo cual es muy cierto. También, según ella, los individuos de los tribunales son vistos como deudores en lugar de ciudadanos, lo que, por supuesto, es otro término de esclavitud que nos deshumaniza efectivamente y nos califica como propiedad del gobierno federal. Algo que a ninguno de nosotros debería sorprendernos escuchar. Hay que quedarse callado y no decir absolutamente nada. Todo esto queda, como quien dice, en una gaveta encerrada. Sobre este tema hay mucho que analizar, así que tómate tu tiempo y entiende que muchas cosas han cambiado y se materializarán con toda su fuerza en los próximos meses. Y ya para cerrar, tengo que decirte que ya no estamos bajo la ley de corporación de 1871. Por eso la doctrina Chevron tuvo que ser revocada.
¿Crees que el Fondo Monetario Internacional utilizará ese oro para respaldar una moneda única mundial? ¿Será que Gesara y Nesara utilizarán esa reserva en oro para respaldar el QFS? ¿Qué opinas de todo ese oro acumulado en estas enormes cuevas durante siglos por el Vaticano? Bueno, si te ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal. Nos vemos pronto.